Muy buenos días y feliz sábado tenga cada uno. Que las bendiciones del cielo que han sido hasta aquí puedan continuar y ser cada vez más abundantes en cada uno. En esta ocasión quisiera invitarles a estudiar juntos un tema que sé que va a ser de mucho beneficio para todos. Creo que tal vez entre lo que nos queda de la mañana y en la tarde podamos terminarlo. Y tiene que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto. Ese es el título de nuestro tema. Quisiera invitarles a ir al libro del profeta Jeremías. Jeremías, el capítulo 31. Los versículos 31 al 34. Jeremías 31, versículos 31 al 34. 31 al 34. En algún momento hemos estudiado parte de este tema, pero no lo que hemos de compartir hoy en todos sus detalles. Leo para ustedes. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hay más allí, pero la sección principal sobre el nuevo pacto son esos versículos. Hay muchas cosas seguramente que hemos escuchado en relación al nuevo pacto. Que significa, repito, entre las cosas que seguramente hemos escuchado, que el nuevo pacto significa que ahora estamos bajo los lineamientos del Nuevo Testamento y que ha caducado todo lineamiento del Antiguo Testamento. Que los cristianos ahora deben regirse por las instrucciones del Nuevo Testamento y no sujetarse a las instrucciones del Antiguo Testamento, porque eso era el Antiguo Pacto. Y esto involucra definitivamente ese concepto, que los cristianos ahora no están sujetos a la ley de los 10 mandamientos, que ahora están sujetos a la ley del Espíritu que presenta el Nuevo Testamento. Eso implica a la vez entonces que si eso es así, entonces ya no hay por qué guardar sábado, porque el sábado es parte de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿En qué consiste en realidad el nuevo pacto? Bueno, debo iniciar diciendo que el nuevo pacto, precisamente lo que no significa y lo que menos significaría es todos los conceptos anteriores que mencioné. Eso no tiene que ver nada absolutamente con nuevo pacto. Y vamos a ir descubriendo en el transcurso del estudio que es prácticamente todo lo contrario a esos conceptos. ¿Qué es el nuevo pacto? Queremos contestar algunas preguntas. ¿Qué pasa con la ley en el nuevo pacto?
¿Con quiénes es que Dios hace nuevo pacto? ¿Cómo saber si estamos en el nuevo pacto? Queremos hacer o intentar contestar a algunas de esas preguntas por lo menos. Quiero invitarles a buscar al Señor en oración para que nos pueda guiar en este estudio. Les invito a ponerse en pie y inclinar sus rostros para orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por tu bondad y misericordia al mantener en nosotros la vida, la salud y por recibir tantas bendiciones de tantas formas. Por permitirnos reunirnos todavía con total libertad en este lugar, en tu día santo, para alabar tu nombre y para recibir instrucciones de tu palabra para crecer en tu espíritu. Pedimos que tu Santo Espíritu nos asista de tal forma que lo que estudiemos hoy sea completamente entendido por nosotros hasta donde tú nos permitas, y entonces que podamos implementarlo en nuestras vidas para ser parte de los hijos tuyos que están en tu nuevo pacto. Tómanos, te invitamos a dirigir este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir por partes en el análisis de estos 4 versículos. Iremos analizando algunos otros de otros lugares de las Escrituras que nos irán dando el contexto de las frases contenidas en esta porción, que nos ampliarán el concepto de qué es el nuevo pacto. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí empezamos contestando la primera pregunta. ¿Con quién es que Dios hace el nuevo pacto? Seguramente ustedes, como yo, han escuchado que con quienes Dios hace el nuevo pacto es con los gentiles, no con los judíos. ¿Ok? Y que por eso es que ya la ley de Dios no forma parte del nuevo pacto, porque la ley de Dios era con los judíos, con el pueblo de Israel. Ahora Dios pacta con los gentiles, con la iglesia en el Nuevo Testamento, no con los judíos. ¿Es así? ¿Qué dice este primer texto? ¿Con quiénes es que Dios hace el nuevo pacto? De paso. Al decir nuevo pacto, ya de por sí, eso nos indica que es una segunda ocasión. ¿Ok? Nuevo pacto. Es una segunda ocasión, y vamos a leer como en el versículo 32 dice, aunque no entramos en él todavía, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Ok? Está hablando de un grupo de personas con los que vuelve a hacer pacto. ¿Ah? Sí, una segunda ocasión en la que hace pacto. Así que con quienes hace nuevo pacto es con quienes ya los hizo antes, o con quienes ya lo hizo antes. ¿Me van siguiendo? ¿Y hay algún momento en que Dios pactó con los gentiles? No, ustedes leen todo el Antiguo Testamento y van a mirar que los gentiles eran incluidos, injertados en el nuevo pacto, si querían, o más bien en el pacto de Dios con su pueblo. Ellos podían llegar a ser parte del pueblo de Israel. No se rechazaba al extranjero que quería adorar al verdadero Dios, se le permitía llegar a ser parte del pueblo de Dios. Pero no fue con ellos con quienes Dios pactó. Él pactó con su pueblo, Israel. Entonces, el que la frase diga nuevo pacto, involucra que es con los mismos personajes. Si fuera con otro personaje no diría nuevo pacto, o sí.
O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer un pacto con usted, yo digo, vamos a hacer un pacto. Si yo hago un pacto con otro, digo, voy a hacer un pacto. Ajá. Pero si yo voy a hacer otro pacto con usted, podría o ratificar o modificar el que teníamos, puedo decir, bueno, hagamos otro nuevo pacto. Sí, correcto. O sea, la frase en sí, nuevo pacto. La frase, la palabra nuevo, quiere decir que anteriormente ya se hizo con las mismas personas. Si no, no es nuevo. Normalmente la gente entiende nuevo como Primero. O primera ocasión, ok. Eso es posible y puede darse en algunos contextos, que nuevo signifique por primera vez con ese grupo de personas, pero el mismo versículo nos dice cuál es el sentido de nuevo. Véanlo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ve? Por si quedaba alguna duda. Es con Israel y con Judá, no es con el pueblo gentil. El nuevo pacto es con Israel. De paso, quienes insisten que no debemos sujetarnos u obedecer la ley de Dios, del pacto de Dios, de los 10 mandamientos, porque no somos del pueblo de Israel. Para ser consecuentes con ese pensamiento, tendrían que concluir también que ellos no pueden participar del nuevo pacto. No sé si comuniqué el punto. Los que argumentan que no debemos ya, o que no estamos sujetos a los 10 mandamientos, porque eso era de pacto con Israel, no tienen ningún derecho tampoco a considerarse parte del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es con el mismo Israel. No hay aquí ninguna indicación de que Dios hace nuevo pacto con los gentiles. Es lo que quisiera o estoy enfatizando. El pacto es con Israel, con la casa de Judá, con la casa de Israel, o con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Estamos claros ahí? Sí. En otras palabras. Y se queda sin pacto entonces. Correcto, correcto. No pertenece al antiguo y tampoco al nuevo. No pertenecería ni al antiguo pacto ni al nuevo, porque ambos son hechos con el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es este Israel con el que Dios hace nuevo pacto? Es la otra pregunta que queremos contestar. ¿Cuál era la primera? ¿Con quiénes hace un nuevo pacto? ¿Con quién es que Dios hace el nuevo pacto? Es con Israel, no es con los gentiles. ¿Claros? Si usted considera que porque es gentil, usted no tiene que guardar leyes de los judíos, como los 10 mandamientos, de paso ahí hay un error de concepto, porque los 10 mandamientos no son de los judíos, pero estoy utilizando el lenguaje que se usa y que escuchamos por ahí. Si usted considera que usted no debe guardar los 10 mandamientos porque eso era de Israel, entonces usted no puede ser incluido en el nuevo pacto tampoco, porque el nuevo pacto es con Israel. Así que usted está fuera de los pactos de Dios. Bueno, ¿y cómo hacemos los que sí creemos que el nuevo pacto es con Israel? ¿Y cómo nos incluye a nosotros, que no somos judíos? Muy simple, por lo que significa Israel en el Nuevo Testamento. Algunos textos, Romanos 2, 28, Romanos 2, 28 y 29. De paso, este es uno de los más claros. Dice, Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío, ¿no es qué? Judío. No es judío el que lo es exteriormente,
¿Qué es eso? De exteriormente. Nacionalidad. Nacionalidad. No, que no es judío, el extranjero. El que se ve que es judío, que se ve por fuera, por la raza, por su apariencia, se conoce de largo un judío. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. Ahora vayan captando. Aquí dicen que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está hablándonos aquí de un grupo de personas al que él llama judíos, sin pertenecer a la raza hebrea, sin tener sangre de Abraham o de Moisés. El capítulo 9, versículo 7. Vamos a leer del versículo 6, 9, 7, sí, de Romanos. Romanos 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque, y mucha atención a lo que sigue, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo es esto? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, no olviden lo que estamos. Y aquí vienen días en que haré nuevo pacto con la casa de Israel. Pero no todos los de raza israelita son israelitas. Entonces, ¿de quién es que está hablando? ¿Con quiénes es que Dios va a hacer nuevo pacto? Los israelitas. Es con los israelitas, pero ¿quiénes son los israelitas en el Nuevo Testamento? Los de corazón, ¿quiénes son? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No es un asunto de sangre, no es un asunto de genes, no es un asunto de raza, el ser israelita. En Gálatas, el mismo apóstol, Gálatas 3, los versículos 28 y 29. Vamos a leer desde el 26. Leíamos en uno de los textos anteriores que no por ser de Israel son todos hijos. Dice el 26 de Gálatas 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué me hace hijo? Que es sinónimo en los textos anteriores que leímos, ¿de qué? De israelita. Hijo, sinónimo de israelita. ¿Qué me hace hijo? La fe en Cristo Jesús. Ya van captando quién es el israelita en el Nuevo Testamento. Es el cristiano, el que cree en Cristo. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora atención a lo que sigue. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuál es el linaje de Abraham? ¿Quiénes son los judíos del Nuevo Testamento? Los legítimos judíos del Nuevo Testamento. Los que son de Cristo. ¿Ok? Los que son de Cristo. ¿Claros hasta allí? Volvemos entonces a Jeremías 31. Con esta
Después, esta pregunta contestada. ¿Quién es el Israel de Dios en el Nuevo Testamento? Porque con eso es que hará pacto, un nuevo pacto. ¿Preguntas hasta ahí, hermanos queridos? ¿Claros? Amén. Nosotros podemos estar aquí, muchos, pero no todos somos israelitas. Sí, la hermana dice, nosotros podemos estar todos aquí, pero no todos somos israelitas. Eso también es cierto. Porque, ¿quiénes son los israelitas actuales? ¿Una palabra? Una palabra. Cristianos. Pues si usted no es cristiano, usted no es israelita. Simple. Sí, eso es una gran verdad. ¿Ya? Aquí. Ese mismo principio de quién es el israelita era aplicado en el Antiguo Testamento, o ahí sí eran contados como raza. Muy buena pregunta. ¿Captaron todos? ¿Puedes hacerla de nuevo? O sea, este mismo principio de quién es israelita, en este caso, israelita es el que cree en Cristo, es aplicado en el Antiguo Testamento a los israelitas de raza, ¿verdad? De nacionalidad israelita. En el Antiguo Testamento, sí todos ellos eran considerados israelitas. Es la pregunta. Sí, israelitas de sangre. Pero como verdaderos hijos de Dios. Pero israelitas en el sentido del linaje de Dios, no todos. Ni siquiera allá. Entonces aquí en el principio sí se aplica. Es el mismo. A veces el mismo principio. Ni siquiera allá. Miren en Romanos 9. Romanos 9, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Ese es el Israel literal, el antiguo. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces había un remanente allá también. Entre los judíos literales, de sangre, de raza de Abraham, también siempre hubo un remanente. Como hay un remanente entre la iglesia de Dios, no todos los que profesan el cristianismo son cristianos. Y algunos son legítimos hijos de Satanás infiltrados en el cristianismo. ¿Ok? También lo había allá. Entonces, el principio no cambia. Es el mismo en ambas épocas. ¿Ok? Volvemos a Jeremías 31, si no hay otra pregunta. Hasta ahí. Y si no, ahí van surgiendo en el camino. El versículo 32 dice, Jeremías 31, refiriéndose al nuevo pacto que el Señor va a hacer. Bueno, de paso, pienso que es importante que les mencione algo, o que amplíe algo que ya mencioné. Si usted se considera gentil y que por lo tanto para usted no es la ley de Dios, porque eso era para los judíos, debo prevenirle de que está caminando por un sendero muy peligroso. Si usted se considera gentil, no hay salvación para usted. El gentil no se salva. El gentil se pierde. Gentil en el Nuevo Testamento es sinónimo de personas sin Dios, mundano, lo que hoy llamamos mundano. Se llama gentil en realidad. Que es un gentil. Vean por ejemplo, Mateo 18. Mateo 18. ¿Ustedes recuerdan la instrucción que el Señor dio a sus discípulos en relación a cómo aplicar disciplina cuando alguien se portaba mal entre los cristianos? Dice el versículo 15,
Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Se acabó el problema, lo recuperaste. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya el asunto va más serio, porque está rebeldito. Si no los oyere a ellos, entonces ¿qué? Dice, dilo a la iglesia. Ya el asunto se complicó. Parece que la rebelión ahí es más fuerte. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Es decir, mundano. ¿Ven lo que es gentil en el Nuevo Testamento? No cristiano. Descartado completamente de una relación con Dios y con la iglesia. Sí, descartado completamente de una relación con Dios y con la iglesia. ¿Ok? Ese es un gentil. Miren, Mateo 6:7. Mateo 6:7. En la instrucción de Jesús de cómo orar. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan. Ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, ¿quién es un gentil? Alguien que ni siquiera sabe orar. Ese es un gentil en la Biblia. Ok. 20:19 del mismo Mateo. Mateo 20:19. Hablando de lo que le iba a suceder, Jesús profetizó acerca del mismo. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Quiénes fueron los que se encargaron de dar muerte a Cristo física? Los gentiles, el mundo, el pagano, el incrédulo. Eso es gentil en la Biblia. Marcos 10, y en este caso el versículo 33. Marcos 10, 33. El mismo texto ahora por el evangelista Marcos. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Eso es un gentil. A manera de ejemplo, las personas que hicieron todo eso con Cristo, eso es un gentil. En otras palabras, un mundano. 18 de Marcos. Marcos 18. Marcos solo tiene 16. Bueno, a ver, se los doy luego. 18. Dos textos más. 1 Corintios 12:2. 1 Corintios 12. Hablando a los cristianos de Corinto, Pablo dice: ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? ¿Qué es un gentil? Es un idólatra. Pagano. ¿Ok? Apocalipsis 11:2. Por ver uno más. Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
Estamos hablando de una obra que harían, que es historia ya, los mundanos, con el pueblo de Dios representado aquí por la ciudad. Pero siempre vamos a encontrar en el Nuevo Testamento el término gentil como sinónimo de mundano, pagano, idólatra, no creyente. Entonces, volviendo al punto, Dios no pacta con el pueblo gentil. Bueno, con los gentiles, porque no es un pueblo, son de todo el mundo. Dios no pacta con gentiles. Su pacto es con su pueblo, y su pueblo se llama Israel. Pero ya sabemos quién es Israel. ¿Ok? Claros hasta ahí. Se nos fue el tiempo, continuamos en la siguiente sección.